É o Fernando. Difícil, hein? A prova tem desvantagem. Webinar del DHI, denominado Modelación de Inundaciones Inducidas por la Rotura de Presas, enfoque une o bidimensional. Mi nombre es Alejandro Ernesto Lazarte, soy gerente de desarrollo de negocios para América Latina y voy a ser quien esté con ustedes por los próximos 45, 50 minutos. Las preguntas sería conveniente hacerlas al final de la presentación. Las pueden hacer por chat, cosa que queden registradas y que todos las pueden compartir. El DHI, que es el quien organiza estos webinars, en este específico, algunos de ustedes los pueden conocer, otros no. Es una institución, una organización independiente, privada y sin fines de lucro, con sede principal en Dinamarca. Nuestro personal son altamente cualificados, 80% son aproximadamente 1.100 empleados y 80% de los mismos tienen entre maestría y doctorado. Tenemos más de 50 años de investigación dedicada. El DHI fue fundado en el año 1964 y hacemos este conocimiento accesible a nivel mundial a través de nuestros equipos, nuestras oficinas y a través de nuestras tecnologías y a través de todos estos webinars y cursos que ustedes pueden visitar en nuestra página web. Nuestra experiencia va más allá de 140 países donde hemos trabajado y somos globales, donde ustedes pueden ver principalmente dónde están localizadas nuestras oficinas en el mundo. Acá en América Latina tenemos en Perú y en Brasil. El día de hoy, como mencioné, vamos a hablar sobre modelación de inundaciones, principalmente inundaciones inducidas por rotura de presas. Las presas, como ustedes saben, traen varios beneficios, sin embargo también inducen riesgos y en caso que falle o se produzca una rotura, puede causar consecuencias catastróficas. Estas roturas de presas causan desastres en los valles aguas abajo en términos de víctimas mortales, daños al medio ambiente y a la infraestructura, que son muchas veces irreparables. Para la preparación, en general, es necesario hacer planes de acción de emergencias. En muchos países eso es una obligación y están bien detallados en documentos de guías. Revisar también la estrategia de prevención de daños y evaluar el tiempo de respuesta durante esas acciones. Es importante entender las consecuencias y las posibles, dimensionarlos y cuantificarlos para esos efectos de rotura. En general, esto se puede evaluar a través de cuantificarlo a través de modelos matemáticos y generar mapas de inundaciones. Esto solo se podría decir es una parte de todo un plan de acción de emergencia, el cual es bastante más amplio. Los modelos hidrodinámicos existentes para simulación de la proporción de las crecidas inducidas por rotura de presas son aplicables también justamente a rotura de presas y en general son los que se utilizan, muchos de ellos, a la propagación de crecidas naturales. El enfoque, lo que vamos a presentar acá es un enfoque integrado 1D y 2D de modelación de inundaciones. Este enfoque, obviamente, en muchos estudios se utiliza solo un modelo 1D, muchas veces porque es la única herramienta que uno tiene, muchas veces porque obviamente no hay los recursos para encontrar otra herramienta de mayor tecnología. También los datos, bueno, hay diversos argumentos, pero bueno, la tecnología hoy existe, está disponible y esa es lo que, bueno, deseamos presentarles acá para que uno tenga otras opciones de elección en el momento de realizar los estudios. Los modelos unidimensionales para generar mapas de inundación, obviamente son opciones de modelación. Uno lo que hacía es, tenemos ahí el río con su planicie. Son modelos como se pueden representar con un techo individual o único,
con un simple trecho del río, con ramificaciones o bucles, planicie de inundación como parte de la sección transversal, planicie de inundación calculada como almacenamiento adicional en secciones transversales. Todo eso va a depender no del modelo, pero también muchas veces y la mayoría de las veces del modelador, si conoce diferentes metodologías. Entonces, este tipo de modelos, donde uno tiene solo una sección, está limitado, se puede decir, donde uno tiene solo un nivel de agua. Ese uno lo podría ver a un modelo como este, donde realmente se puede hacer, no se puede decir que es simple, pero es un modelo de los más simples, donde uno tiene secciones transversales que cubren todo el valle y obviamente va a tener solo un nivel en toda esa sección transversal, que para hacer mapa de inundación uno lo va a tener que extrapolar, diciendo que el nivel del río va a ser el mismo nivel en la planicie. Es una de las hipótesis que uno hace al aplicar a este tipo de enfoque, que es lo que se hacía en el pasado y lo que se continúa haciendo en muchos estudios. También está la forma de hacerlo de manera cuasi bidimensional, aún utilizando un modelo 1D, donde en este caso se requiere un poco más, ahí el modelador va de alguna manera definiendo las trayectorias del flujo y los va separando en flujo que va por el cauce principal y en la planicie. Esto también permite hacer mapa de inundaciones, inundación de la planicie separado de lo que sucede en el cauce principal y para hacer evaluaciones de daños por inundaciones. Entonces uno podría ver algo así donde los dos niveles obviamente van a ser diferentes y esto es lo que se puede ver en planta, donde tenemos las secciones transversales, las que están por el río y las secciones transversales que pueden estar en un tributario paralelo. También lo podemos hacer a través de modelos de inundación, a través de áreas inundadas, como si fueran celdas de inundación, lo que se denomina, celdas de inundación. Y acá podemos ir definiendo diferentes celdas de inundación y lo que serían ríos o canales virtuales. O sea que uno asume que el agua va a ir ahí, o sea que está predeterminando de alguna manera con este enfoque cómo el agua se va, las direcciones del agua, donde va el flujo. Y en este caso podré ir desde la planicie para el río a través de estos canales virtuales en color celeste, o del río para la planicie o de la planicie para el río. O sea que ustedes lo que están viendo acá sería como una red cuasi bidimensional utilizando todavía un modelo unidimensional. Entonces tenemos más opciones para mejorar esta reproducción a partir de una herramienta unidimensional. Podemos más detallar las inundaciones y hacer un enfoque un poco más integrado cuando traemos el modelo bidimensional. Para simular con más detalle una inundación necesitamos de una herramienta que proporcione una modelación más detallada, que sería el ejemplo de 2D combinado con los beneficios de 1D. Yo estoy consciente que en muchos estudios se utiliza directamente el 2D sin utilizar el 1D. La cosa que también, dependiendo de los objetivos, también puede ser realizado. Sin embargo, tenemos como los modelos 2D, en muchos casos, con mucha información, tienen un tiempo computacional muy grande. Entonces uno debería, como modelador, identificar dónde puede modelar 2D, dónde 1D, y de esa manera el modelo va a ser bastante más ágil en modelar. En este caso acá estamos viendo la familia de software del MAIC, desarrollado por el DHI, donde pueden ver toda la familia de software que desarrollamos. Y en este caso tenemos el MyFlat, que sería esta integración de modelos 1D y 2D. El MyFlat lo que hace específicamente es la integración de modelos existentes, como ser el MyHydroRiver, que es el sucesor de MAIC 11, un modelo ya que lleva varias décadas siendo utilizado y bien probado en cientos de estudios alrededor del mundo. Tenemos el MAIC 21, que es el modelo bidimensional, que usualmente se utiliza para costas, estuarios y mares, lagos, embalses,
y acá se lo utiliza también para la parte de modelación bidimensional sobre planicies de inundación. Y también lo integra el Mike Flood para la modelación, el Mike Urban, que es el modelo de modelación que modela los alcantarillados o drenajes pluviales. Con estos tres modelos uno puede modelar de cada una de las componentes de lo que se podría denominar la inundación, que puede ser tanto una inundación normal como una inundación inducida por una rotura de presas. Acá podríamos ver un poco el concepto de la modelación integrada 1D, 2D, donde tenemos nuestro modelo que sería el MAI 21, en este caso modelando la planicie o el área que va a ser inundada. El modelo 1D de drenaje pluvial, que modelaría todo lo que es la parte de los pluviales, drenaje pluvial, y el modelo 1D que modelaría de ríos, My Hydro River, que modelaría toda la parte de los canales o el río propiamente dicho. O sea, cada una de estas componentes están modelando el propósito para el que fue desarrollada. Y cada uno de estos, lo que hace el MyFlood, es lo que hace es, se podría decir simplemente, es acoplar cada uno de estos modelos dinámicamente y que es lo que se hace durante la simulación. Acá podemos ver el concepto. Si nosotros tenemos una bahía, acá tenemos la bahía y tenemos ríos que llegan a la bahía, nosotros tendríamos modelando con un modelo bidimensional la bahía y el modelo unidimensional los ríos que llegan a la bahía. En general estos puntos serían, si uno modelaría con un modelo unidimensional, serían puntos de condiciones de borde, condiciones de frontera, externos que justo en esa área podrían ser complicados o difíciles de medir las condiciones series temporales, por tener bastante influencia por componentes de aguas rasas. De esa manera, con un modelo bidimensional y esas áreas de puntos de conexión, eso se pasarían a ser condiciones de borde o de frontera internos y llevaríamos nuestras condiciones de frontera a aguas más profundas, donde las mediciones podríamos utilizar, por ejemplo, marea astronómica, juntamente con vientos, lo que podría generar directamente la marea, y esos puntos podrían, la marea y las condiciones de flujo más simples para modelar. Acá tenemos también, uno podría hacer el concepto entre Mike Urban y Mike 21. En este caso, las líneas azules estarían representando la de drenaje pluvial y la parte superior, la grilla, la parte de que podrían ser simular las calles, las avenidas o la parte urbana y también la parte rural. Acá podrían ver un poco las características de simulación integrada. El modelo 1D pueden ser la red fluvial, red de alcantarillado pluvial, y también se pueden sumar no solamente la parte de flujo, sino también el flujo. Una vez calculado el flujo, se pueden sumar componentes de advección dispersión que uno puede simular contaminantes en ese flujo. Y el modelo 2D sería MAI 21, como haya rectangular o flexible. Usualmente hoy día se utiliza más la flexible, por su posibilidad de tener diferentes resoluciones en diferentes puntos y diferentes áreas de interés, también con la componente AD, de advección dispersión. Cosa que los dos modelos a través de, o los tres modelos en este caso, se pueden conectar hidrodinámicamente y también desde el punto de vista de transporte de contaminantes y también hacer estudios de calidad del agua integrados. Entonces, cuando uno llega acá, dice lo primero que esa integración, algunas preguntas a considerar antes de elegir una herramienta o un estudio, porque siempre se menciona toda la parte de qué resolución necesito de la topografía, qué fenómenos voy a estudiar. Bueno, creo que a partir de cuáles son los fenómenos que va a estudiar, ahí en ese estudio, ahí le va a dar la respuesta claramente a qué tipo de datos va a necesitar, cuáles son los resultados también, cuáles son los productos requeridos. Eso también le va un poco a definir qué información va a ser necesaria para hacer ese estudio.
¿Cuál es el área de estudio? También extensión, pendientes, morfología, datos, calidad, cantidad, datos de entrada, datos para calibración. Y obviamente todo eso va a estar limitado de cierta manera por el presupuesto, el cronograma y los recursos humanos. Entonces no hay, se puede decir, en general, dos estudios casi iguales, podemos decir casi iguales, pero no son iguales, porque va a depender mucho de la disponibilidad de los datos. Muchas veces eso va a estar limitando un poco qué es lo que se puede hacer, qué resultados uno puede tener, si el estudio es un estudio de factibilidad, un estudio de diseño básico, un estudio de diseño ejecutivo, un estudio que va a ser para la operación de una estructura hidráulica. Entonces, todo eso va a definir también la calidad, la cantidad y la herramienta que uno va a utilizar. Entonces, ¿qué características de simulación, estas características de simulación integrada que combinan las mejores características y reduce al mínimo las limitaciones de cada modelo individual? Las ventajas es, como mencioné en una de las slides, que tomamos los beneficios de ambos modelos, 1D y 2D. Permite funciones inferiores a la escala de la malla de cálculo, la resolución más rápida con proceso en paralelo, componente 2D, integración de la llanura de inundación, calles, ríos, y combina los resultados en una malla de cálculo. Obviamente tiene desventajas. La desventaja es que en vez de tener solo todo un modelo, vamos a tener 1, 2 o 3 modelos, y uno los va a tener que mantener. Y es adecuado donde se necesita la descripción 2D de la llanura de inundación sin tener que predeterminar a través de un modelo unidimensional, lo que se hacía en el pasado. Acá tanto el My 21 FM como el My Hydro River como el My Urban todos están paralelizados y permiten tener un excelente rendimiento computacional, lo que se va a optimizar los tiempos de cálculo. Obviamente no solo hay que tener la herramienta que tenga rendimiento computacional, pero también hay que pensar claramente cómo uno va a modelar. Eso, juntamente con el rendimiento computacional, es que va a dar realmente los resultados de tiempos computacionales. Como mencioné, también está el acoplamiento AD. La simulación AD permite hacer el acoplamiento dinámico de todas las componentes, intercambio de concentraciones entre los modelos acoplados y opción también de modelar calidad del agua acoplada. Voy a mostrar un ejemplo dentro de las slides que van a ver de aquí a poco. Las inundaciones inducidas por rompimiento de presas de agua, primero vamos a ver. Acá podemos ver uno de los ejemplos, donde podemos ver una animación que pueden ver acá. Esto se hace junto con Mike 21 para toda la inundación y Mike Hydro River para la parte de alcantarillas, estructuras. Ustedes pueden ver que obviamente va a depender en este caso grandemente por la escala que uno está estudiando del terreno digital. Uno va a tener que realmente la mayoría de las veces editar ese terreno digital para que incluya todos esos obstáculos. Obviamente esos obstáculos uno los puede ver que son obstáculos, son impermeables, no es que el agua está entrando en esos obstáculos, sino lo está rodeando, como lo pueden ver ahí. Acá pueden ver una rotura de presa, y ahí como el agua el flujo va llegando al área más urbana, y obviamente el flujo no está predeterminado como si fuera un modelo unidimensional. Estas animaciones se hacen una vez finalizadas la simulación con MyFLAD a partir de otros módulos denominados Mike Animator. Acá tenemos otra simulación de rotura de presa, donde pueden ver los diferentes colores, muestran las profundidades de la lámina de agua sobre la planicie de inundación. Esta es otra presentación de una rotura de presas también de agua. Acá pueden ver claramente cómo las ondas que van de cierta manera chocando con la topografía, sube el agua, baja y continúan su curso hacia aguas abajo. Esto es más una simulación
no tanto de rotura de presa, pero se pueden ver cómo se puede modelar a través de un trono digital de gran resolución el drenaje. En este caso está también SmyFlat, donde uno puede ver acá se ven diferentes carreteras y el agua pasando a través de las alcantarillas en las carreteras. O sea, acá lo que es una lluvia colocada directamente sobre el terreno digital y modelada hidrodinámicamente. Esta es una modelación de una falla de un terraplén, donde pueden ver que es una zona urbana y donde cómo van inundando las diferentes avenidas y calles que se encuentran en la zona. Este es luego de todas estas animaciones, la presentación va para un ejemplo más específico de rotura de presa, inundación, zonas aguas abajo de una presa. Acá pueden ver, esta era la época que estaba el río sin tener la presa, o en una época que todavía no se había creado el embalse. Ahí pueden ver ya con el embalse y ahí la presa. La presa se encuentra aguas arriba de una población, donde realmente ese arroyo, que es el que aguas abajo de la presa, cruza toda la ciudad y hay aproximadamente 6 puentes. Ahí esta presa es de los años 60, donde pueden ver, obviamente está en condiciones no óptimas, que pueden ver el agua que está escurriendo a través de sus compuertas. Y obviamente lo primero que en este caso se simuló con el MyFlat, utilizando en este caso se simuló todo el embalse para calcular todo lo que sea el volumen del embalse a través de secciones transversales. Acá se pueden ver un poco el perfil longitudinal del embalse con las secciones en diferentes momentos de la simulación en que se llenó, y ahí la curva cota área volumen del embalse, donde se verificó, en este caso específico, para estar consciente que el volumen que se encuentra en el embalse es realmente cuando se simula rotura, es el volumen que va realmente a escurrir. Obviamente para esta simulación se hicieron diferentes hipótesis para este estudio, como hubo bastante ausencia de datos batimétricos, donde se tuvo que hacer suposiciones y va a hacer muchas simulaciones para ajustar esa curva de cota área volumen del embalse. Esto, como mencioné, hay aproximadamente 6 puentes que realmente son estrechos y que crean, en el caso de una crecida importante como esta, van a crear curvas, van a crear remansos. Entonces, en este caso se asume que los puentes son estructuras permanentes y esa onda no los va a destruir. También no se consideran la influencia del flujo generado por la lluvia y otras fuentes que se consideran menores para este tipo de simulación. El nivel constante del agua del río, en este caso el río Iguazú, que es el que recibe este arroyo, no se considera drenaje urbano, o sea que toda la red urbana pluvial no se consideró en este estudio, y se considera todos los efectos de evapotranspiración e infiltración, considerando que el evento es muy rápido. O sea, obviamente uno puede decir, bueno, esto puede ser importante, se pueden ir adicionando, pero para este estudio específico, por la solicitud del cliente, el cliente discutió con la INDIES y aceptó estas hipótesis. Se pueden incluir, obviamente se pueden incluir, pero como mencioné en unas slides anteriores, uno tiene que ver cuál es el alcance del estudio, los presupuestos disponibles, los datos disponibles y los resultados solicitados por el cliente. Acá se utilizó, como mencioné, el MyFlat, que es modelo bidimensional My21 y modelo unidimensional MyHydroRiver. Acá pueden ver un poco el trazado del modelo unidimensional, donde tienen las diferentes secciones transversales, el perfil longitudinal del río, las diferentes secciones en
en el río, las diferentes puentes y que con sus diferentes secciones, pueden ver que la mayoría de ellos tienen diferentes secciones que se fue incluyendo. Ahí están las secciones que se fueron para modelar los trechos del río. Acá pueden ver las diferentes secciones de las estructuras que interfieren con el flujo, que serían los puentes. En general son alcantarillas, que ahí ustedes pueden ver que algunas tienen 4 metros de ancho, otras tienen que son compuestas circulares y con una bóveda. Acá ya pasamos del modelo unidimensional al modelo bidimensional, donde pueden ver la malla de cálculo, que es una malla de cálculo flexible, donde se elaboró, acá se tuvo que hacer bastantes, es necesario hacer bastantes iteraciones hasta llegar a una malla de cálculo suficientemente refinada en áreas donde es necesario tener esa resolución, y en otras áreas con menor resolución, principalmente no solamente para estudiar el fenómeno, sino también para que el modelo sea lo ágil computacionalmente para poder correr rápidamente. Acá pueden ver el terreno digital a partir de los datos que fueron recolectados de terreno digital, juntamente con datos de topografías, de cartas topográficas existentes. Acá el modelo digital se validó para ver si el modelo digital era consistente con los datos recolectados de diferentes fuentes, y eso pueden verlo en esta figura. Ahí en una presentación en 3D, para también verificar juntamente con los terrenos digital y lo generado, que sería lo que va a modelar, es compatible. Acá vemos también se fue modificando ese terreno digital, se fue incorporando al terreno digital la rugosidad, o sea, todas esas áreas con diferente rugosidad que son en general son obstáculos al flujo. Acá en general van a ser infraestructura como casas, áreas que bloquean el flujo, se lo asumió con diferente rugosidad utilizando coeficientes de Manning. Los escenarios de ruptura acá, especialmente discutidos con el cliente, fue una ruptura parcial y una ruptura casi total de esa estructura que pudieron ver en fotos anteriores. Que pueden ver un poco, esas son las áreas que se definieron de la brecha. Acá pueden ver un poco a partir de esas áreas de brecha los hidrogramas generados. Uno pueden ver que el parcial llega a 100 metros cúbicos por segundo. Es un arroyo que usualmente lleva de 1 a 2, 3 metros cúbicos. 100 metros cúbicos realmente es algo importante, donde pueden ver también el tiempo desde el inicio de la rotura hasta que llega a niveles vuelta normales. La ruptura total, obviamente, es mucho mayor el impacto, y acá lo pueden ver que llega aproximadamente al orden de 740, 750 metros cúbicos por segundo, y esa onda es en 1 hora, ¿no? Acá pueden ver antes del momento de ruptura y después del momento de ruptura, tanto para ruptura parcial como la ruptura total, qué es lo que sucede con los niveles de agua a lo largo del embalse y a lo largo de este arroyo hasta llegar al río principal receptor. Acá van a ver la animación del modelo unidimensional para ruptura parcial, donde pueden ver diferentes los puentes. Acá lo pueden ver a los puentes, y como pueden ver la pérdida de energía. Y ahí se puede ver un poco la importancia de incluir los puentes o no. La inclusión de los puentes obviamente no va a crear tanta inundación, debido a que no creará ese remanso, ¿no? También es importante, acá pueden ver la ruptura total. Si la ruptura parcial, también en este caso fue algo específicamente solicitado por este cliente para ver, bueno,
cómo era cómo el embalse se iba vaciando durante este proceso, ¿no?, de la ruptura. Entonces ahí pueden ver cómo el proceso total de la ruptura desde el punto de vista del río y el embalse. Acá lo vamos a ver ahora un poco también cómo se simularon integradamente los dos modelos. Acá podemos ver el escenario de ruptura parcial desde el punto de vista del mapa de inundación y el escenario de ruptura total a la derecha desde el punto de vista de la inundación y la inundación de la planicie. Los colores que está mostrando son colores de nivel máximo de inundación, o sea, el nivel máximo alcanzado durante la simulación. Y para ver esto de modo más dinámico, acá pueden ver la animación. Pueden ver claramente que en cada uno de los puentes se genera como un remanso e inunda hacia aguas arriba de esas interferencias. Abajo están viendo como la fecha y esto se fue almacenando cada minuto. Entonces ahí ya pueden ver aproximadamente unas 7 horas antes de la simulación, desde la ruptura. Entonces acá lo voy a repetir para ustedes ver nuevamente. Y acá está, esta es otra variable que también fue solicitada específicamente, el tiempo máximo cuando llega al nivel máximo, o sea, el tiempo al que llega el nivel máximo de agua. Entonces acá es otro, para alcanzar los niveles máximos, también es otro tipo de información cuantitativa que para planes de emergencia es una de las variables que se solicita. Bueno, ahora vamos a dejar la parte de simulación de flujo newtoniano y vamos a pasar a la opción de simulación de flujo no newtoniano para lodos, barros, detritos, material de relave. Gran parte de la literatura o de la información histórica se concentró en ruptura de presas de agua, es donde hay la mayor información, la mayor experiencia. Varias rupturas de presas de material de relave o notables en la última década, en los últimos años más reciente, ahora aumentaron la necesidad de comprender también estas tipos de simulaciones, que es un riesgo potencial y posible mitigación de la ruptura. Acá puedo listear algunas recientes, una hasta recientemente este año, Brumadinho, presa de Fundón, son todas presas en general del sector minero. Y las presas de desechos tienen diferentes diferencias con la presa de agua, almacenan y salen esos desechos, pero también tiene un agua sobrenadante sobre eso, o sea que sale agua y también va a salir ese lodo. La construcción de esa presa también no se hace como las presas de agua, que almacenan agua, que se construyen de una sola vez al inicio de su vida. Acá se van construyendo durante la vida de la operación de esa operación minera, y obviamente menos estudio de caso para analizar lo que hace todo el proceso del análisis de una ruptura de presas de materiales de desechos o de relaves más complejos. Por ejemplo, en este caso tenemos acá pueden ver, por ejemplo, claramente acá es agua con en este caso, desechos. Y acá, obviamente, eso no es un fluido newtoniano, no se comporta como agua, pero se comporta como un fluido, se puede decir, hasta de gran hiperconcentración de material. O sea que no se vería un transporte de sedimentos, como usualmente se estudian
con modelo de transporte de sedimentos, pero ya esa agua no se comporta como agua, sino que cambian todas sus propiedades. Entonces, para ello se necesita otro tipo de aproximación. En este caso se implementó la formulación completa de fluidos tipo Bingham, como se los denominan también a los fluidos no newtonianos, generalmente aceptada como una descripción más adecuada para simular este tipo de fluidos. Acá pueden ver en este perfil longitudinal, primero en trazos la batimetría, luego el nivel inicial del agua, y después fluidos newtoniano en color línea sólida de color azul claro a los 13 minutos, y la línea roja sólida es el tipo Bingham a los 13 minutos. Ustedes pueden ver claramente que la extensión de uno, no solo lo vamos a ver en otras slides, no solo en su longitud, el fluido no newtoniano llega a una extensión menor que el fluido newtoniano, en este caso el agua. Acá pueden ver, ahí a los 100 minutos, esta se simula, claramente esto ya para un modelo unidimensional ya no es posible. En este caso utiliza el modelo bidimensional MAI 21. Acá pueden ver diferentes comparaciones con experiencias, muchas veces algunos en laboratorio. Acá pueden ver la línea roja, sería el MAI 21 simulando este fluido tipo Bingham. Y las otras son diferentes experiencias como mostré, ¿no? Acá también, este caso es una rotura de una presa de relave de fosfoyeso, que pueden ver un poco cómo para los diferentes tiempos y se muestra la profundidad. Y esto se simuló como un ejemplo que voy a mostrar luego. Acá también pueden ver diferentes test, pruebas que se hizo con datos de laboratorio, y las líneas son los resultados de las simulaciones con el MAI 21. Se pueden ver que hay una, se puede decir, satisfactoria representación del modelo con los datos de laboratorio, considerando la complejidad de este fenómeno. Acá pueden ver, en este caso, pueden ver este ejemplo que se vio que estaba en blanco y negro, de esa imagen que mostré donde uno pueden ver un poco esta simulación de esta rotura de presa de material de relave de yeso, que fue un caso estudiado en los Estados Unidos. Y acá para diferentes pasos de tiempo. Acá es otro ejemplo que uno puede ver tanto agua como ese material. El agua en la animación de izquierda es obviamente la animación que se cuenta más para, la figura que se cuenta más para la izquierda, y la derecha es el material de relave. En este caso se está utilizando como se pueden ver ahí, es una rotura que durante una hora, el agua está a la derecha y el material que tiene una tensión de 90 pascales. Acá es otra prueba, que en este caso pueden ver la figura más a la izquierda, se ve el fluido con una densidad de 1010 kilogramos por metro cúbico, es un fluido, es agua clara, flujo newtoniano, y su extensión. Después, lo que se pueden ver son los colores, son la máxima profundidad. La figura del medio se ve todo lo que es una concentración de un barro de baja concentración, una densidad, ahí se ven los parámetros de 1200 kilogramos por metro cúbico, una tensión de 100 newton por metro cuadrado y una viscosidad Bingham de 25 kilogramos por metro por segundo. Y el de la extrema derecha
se ve es un fluido con alta concentración o denominado hiperconcentrado, con una densidad del fluido de 1500, la tensión de 500, 5 veces más al que se encuentra en la parte central, y la viscosidad del fluido de 100, 4 veces más al otro. Ustedes pueden ver las extensiones y también pueden ver no solo la extensión, sino también el ancho en ese valle, que es mayor que el de la derecha, de extrema derecha, es mayor que el del centro y el que está a la izquierda. Acá podemos ver la animación de esas figuras. Entonces podemos ver un poco también con qué rapidez se mueven estos tres diferentes fluidos. Acá es otro ejemplo, diferente de los anteriores. Este ya más es un ejemplo de un estudio realizado. En este caso no es una rotura de una presa, sino es de una pila, un compartimiento también se denomina. En este caso pueden ver acá el agua comparado, acá es agua en la parte izquierda y acá es este material tipo fosfoyeso, donde tiene 12 pascal la tensión, y ustedes pueden ver que también la idea es cómo llega al cuerpo receptor, que sería ese río, ¿no? Acá, para estas simulaciones que dependen de la parte bidimensional, obviamente se necesita un terreno digital con mayor resolución. Utilizar terrenos digitales, esos que están de 30 metros o mayor resolución, o hasta 30 metros, no es el adecuado para este tipo que estamos hablando en este momento de roturas simulando fluidos no newtonianos, debido a que uno tiene que realmente tener todas las características de ese terreno para simular de forma estable con un modelo bidimensional, ¿no? Acá ya estamos simulando de vuelta lo que está a su izquierda es un fluido no newtoniano, igual al que estaba en la slide anterior, y el que está a la derecha es un fluido también no newtoniano, pero con mucha más hiperconcentración de sedimentos. Disculpen esta. Acá ustedes van a poder ver que en el de la derecha ese fluido no alcanza al río después de 2 horas y media de simulación, de tiempo de la simulación, y pueden ver que va a depender mucho de la información que uno tenga, de los parámetros, en este caso como se denominan, parámetros reológicos de ese material que fluye a partir de esta pila que almacena este material de relave. Acá estamos viendo tridimensionalmente, acá podemos ver las instalaciones existentes, acá la pila, acá podemos ver la rotura de este lado y el río donde se quiere ver. Entonces ahí uno puede ver cómo se aproxima al río y llega al río en toda esta margen. Y también lo podemos ver para ese flujo, para esa opción que se simuló. Lo que se tiene que hacer en este caso, como no en general muchas veces es desconocido los parámetros reológicos por falta de mediciones, monitoreo de esa información, entonces uno tiene que hacer con este tipo de herramientas bastantes simulaciones para ver la sensibilidad de esos parámetros que se puedan ajustar o ser los más, no ajustar tanto, pero se puede decir que representen mejor a ese tipo de material y su comportamiento sobre la planicie, ¿no? Entonces acá es la simulación del fluido como pueden ver, no llega. Entonces ahí es donde uno realmente tiene que ver y realmente tener información de ese material, porque en una puede inundar, en la otra no puede inundar, pero no llegar. Y en este caso, como ese material no solo
inunda, pero ese material tiene concentraciones que contaminan, puede llegar a contaminar al otro cuerpo de agua. O sea que es importante tener esa información de ese material que se desea simular, y para ello hay que obtener muestras del mismo. En este caso, ese material, como pueden ver en alguna de las simulaciones, llegó, y lo que acá era otra de las informaciones que se solicitaba el cliente, es ver la dispersión en el cuerpo receptor del pH de ese material, que ese pH era ese material que se había almacenado en esa pila, tiene un pH bastante bajo, del orden de 1, 2. Entonces, si uno se tenía que simular para cuando llegue al río, ver cómo ese cuerpo de agua también cuánto tiempo demora para recuperarse una vez que todo ese material llegó. Ahí pueden ver que, en este caso, ahí los colores azul son de 6, 7 de pH, y los colores rojo y amarillo están en el orden del 1, 0,5. Voy a repetir por su velocidad y pueden ver. Ahí pueden ver verde, está en el orden de 2 a 3. Pero después también, este es el trecho, en este caso es un trecho de 12 kilómetros, pero si uno tiene que conseguir, en este caso simuló bidimensionalmente, lo pueden ver claramente que es bidimensionalmente, que pueden ver acá un poco la variación en el ancho del río. Bueno, esa simulación bidimensional acá se continuó, pero utilizando, en este caso, el modelo unidimensional. Por eso acá se utilizó el MyFLAD, pero también desde el punto de vista no hidrodinámico, sino también desde el punto de vista de advección-dispersión, para saber las concentraciones. En este caso, lo que estoy mostrando acá, obviamente, podría haber mostrado también el pH acá, pero acá se está mostrando el fósforo, otro de las componentes que se simularon, y pueden ver que el modelo bidimensional fue hasta acá y después se continuó el modelo unidimensional por aproximadamente otros 60 kilómetros dentro de un embalse. Se quiere saber cuándo llegaban los niveles a niveles aproximadamente normales. O sea, ahí pueden ver que ahí llega, ahí pasa del modelo bidimensional al modelo unidimensional, y se continúa la simulación en el modelo unidimensional. Bueno, estamos casi llegando al fin de este webinar. Para ustedes un poco, solo voy a... No sé si tienen algunas preguntas que quisieran colocar en el chat. ¿Alguna pregunta? Bueno, el material que se va depositando en el cauce, me imagino que la pregunta viene de... esto no es una simulación de transporte de sedimento cuando se está simulando el fluido no newtoniano, eso es simulación hidrodinámica. Es una simulación, por lo tanto, se está simulando un fluido, pero no el material que está, desde el punto de vista, si uno compararía con una simulación de transporte de sedimento, donde en la simulación de transporte de sedimento obviamente tiene fórmula de transporte de sedimento, deposición, suspensión. Esto es una simulación totalmente hidrodinámica, pero con otras características del fluido, y por eso no se puede
simular la deposición de ese material en el cauce. Es por la metodología que se utiliza como se está simulando un fluido y no se está simulando un fluido desde el punto de vista de sedimentos hiperconcentrados. Acá, por ejemplo, ustedes pueden ver, no sé si están viendo, acá pueden ver el modelo y donde ustedes pueden ver, en este caso, pueden ver, es modelo hidrodinámico que se está utilizando de Mike 21 para eso, y acá tienen uno de los menús, es las propiedades del fluido, que son esas propiedades que yo mostré en una de las slides, que tiene densidad del flujo, la tensión y la viscosidad del fluido. Entonces, lo que se está simulando, como pueden ver, es el módulo hidrodinámico, y cuando ustedes van a la selección del módulo, ustedes se selecciona inland flooding, que esto sería para que en ese caso, cuando MAI 21 ya sabe que uno va a simular sobre planilla de inundación y no en un estuario donde las profundidades son mucho mayores, y se está simulando también la parte de mud, debris y oil, que sería la parte de la componente no newtoniana. Acá, bueno, acá hay otra pregunta. ¿Existen recomendaciones para dimensionar la brecha por tipo de presa? Bueno, la parte de modelación de la brecha, eso no se hace en el modelo bidimensional, sino en el modelo unidimensional, con las diferentes ecuaciones existentes que uno tiene para simular la rotura, para simular el desarrollo de la brecha en ese modelo, que también puede modelar la parte por erosión o por rotura total, o el desarrollo de la brecha a través de un archivo como si fuera una serie temporal de esa rotura, ¿no? Bueno, acá me preguntan qué tipo de condición de contorno a la salida se suele asignar para la rotura de presa. Bueno, si uno está simulando acá integradamente, uno, como mostré en el modelo, en uno de los ejemplos, ahí la rotura de presa estaba dentro del mismo modelo, porque estaba integrado el modelo unidimensional y bidimensional. Y no era una condición de contorno, sino una condición interna del modelo, que en el modelo unidimensional se colocaba a un cierto momento, se generaba la rotura, y esa rotura estaba en el río, y cuando estaba en ese ejemplo que mostré, en esa ciudad que descargaba el arroyo en el río Paraná, en ese ejemplo específico, se produce la rotura, y esa rotura va por el cauce simulando con el modelo unidimensional, y cuando sale del cauce pasa al modelo bidimensional. Todo eso son condiciones internas del modelo. Bueno, ¿qué referencias para adoptar coeficientes de Manning utilizan? Sobre todo en zonas urbanas en el que el modelo de la presa de velocidad adoptaron 0.1, sí. Bueno, ahí adoptamos 0.1. Bueno, uno puede buscar en la literatura diferentes ejemplos que se utilizaron, pero obviamente uno eso no lo va a poder calibrar, así que va a tener que hacer diferentes simulaciones de sensibilidad del modelo a esos coeficientes de Manning, y utilizar un poco no solo la experiencia, pero también puede encontrar en la literatura algunos ejemplos de otros que también realizaron eso, pero lo más importante también es hacer varias simulaciones de sensibilidad para ver la sensibilidad a esos parámetros en esa específica topografía que se está realizando.